Muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Y bueno, comenzando un poco con los temas que vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso. Después vamos a ver algo que nos faltaba, que son los inputs y outputs. Vamos a ver un poquito de teoría y lo vamos a implementar. Y algunos ejercicios sencillos. Eh, Busque ejercicios que sean bastante fáciles de implementar para que puedan resolver dudas, para que puedan practicar y también buscar sus propias formas de resolverlos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de la clase de hoy. Y bueno, antes de comenzar con un repaso, quisiera preguntar si es que todos acá ya tienen su Google Colab listo, ya saben cómo trabajar, cómo programar en Python en esa plataforma. Listo, gracias, Albert. Iván, gracias. Si no saben, díganme en este momento para que les muestre cómo ingresar y así todos podamos trabajar más adelante. Perfecto. Entonces, si no, en cualquier momento me indican si es que no saben entrar a la plataforma y les muestro cómo. Bueno, el pequeño repaso va a ser lo que hicimos la segunda clase, que básicamente lo que vimos son las variables, que es parte de lo más básico en cualquier lenguaje de programación. Y bueno, Python nos permite hacer esto, ¿no? Nos permite la creación de variables. Y aquí tenemos una definición bastante sencilla. Las variables son simplemente un nombre que se le asigna al cual se le asigna un valor en el programa. Entonces, es similar a matemáticas, a álgebra, ¿no? O a ecuaciones, cuando decimos x es igual a 0, y es igual a 5, esas son variables. Entonces, es prácticamente la misma idea, solamente que acá podemos declarar diferentes tipos de datos. En matemáticas, x puede ser solamente un número, no puede ser un entero o un decimal. Y en el caso eh, de programación puede ser también, como pueden ver en la imagen, un nombre, ¿no? Podemos poner nombre igual, comillas dobles y el nombre, ¿no? En este caso es Vanessa. Después carrera igual es una variable de texto y así. Eso vimos por la parte de variables y también preparé un par de diapositivas más para que quede un poquito más claro esta parte. Y acá tenemos dos imágenes que me parecieron muy buenas para explicar lo que veíamos ayer, que es exactamente eso, ¿no? La parte de variables, donde les indicaba que una variable es como una caja vacía. Nosotros creamos la variable con el nombre que querramos, ya depende de nosotros. En las reglas de Python está que no se puede poner espacios, ¿no? Igual eso les indicaba el día de ayer. Tiene que ser un nombre sin espacios y como buena práctica que siempre esté en minúsculas. Pero fuera de eso podemos ponerle el nombre árbol, digamos, a nuestra variable. Y solo le estamos diciendo ese va a ser el nombre de nuestra caja, una caja vacía. Acá en la parte de la izquierda de la pantalla pueden ver que tenemos una variable que está marcada en verde. Ese es el nombre que nosotros le damos, en este caso es num, como número, ¿no? Y aquí abajo dice, ¿no? Nombre de la variable. Después tenemos el segundo elemento al momento de declarar una variable, que es la asignación, y ese es el símbolo de igual, quiere decir asignación. ¿Por qué asignación? Porque vamos a asignar el valor que sigue, el dato que le estamos pasando después del igual, lo vamos a asignar a la variable num. Entonces vamos a llenar nuestra caja con este valor, con el valor 5. No sé si se entiende bien. Y a la derecha está en una forma más gráfica, tal vez más sencilla de entender. Tenemos el dato 5 y lo vamos a meter en nuestra caja. Entonces, ¿qué pasa cuando
al momento de programar mostramos la variable num, no va a mostrar el texto num, ¿no ve? Va a mostrar lo que está adentro de la caja, no va a mostrar su nombre. Entonces, eso es lo que veíamos ayer de variables y espero que esa parte se entienda bien porque es lo más, tal vez lo que más vamos a usar desde el principio. Por otro lado, tenemos los tipos de datos. En la parte de tipos de datos, vimos el concepto de que los tipos de datos son categorías de datos que tienen cada una de estas categorías sus propias características y propiedades específicas. Todas estas características son los que los hacen únicos. Entonces, cada tipo de dato es muy diferente al otro. Por ejemplo, el tipo de dato de texto, tenemos mapeos, tenemos booleanos, secuencias y numéricos, ¿no? Esto pueden aprendérselo de memoria, pero van a ver que con el tiempo, a medida que programen y les salgan errores en su código, se van a ir familiarizando con todos estos tipos. También les indicaba que los primeros que vamos a ver, y por el momento los más importantes, son texto, tenemos los booleanos y los numéricos. ¿Alguien se acuerda cuáles son los booleanos, por ejemplo? True o false. 0 y 1. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Diego, Albert, Daniel, gracias. Y perfecto, José Montaño también. Gracias por tu participación. Exactamente es 0 y 1. Y eso también es importante recalcar un poco. True y false, que es verdadero y falso en inglés. En programación podemos representarlos así, escribiendo true y false. O también podemos representarlos como 0 y 1. Eso igual era parte importante de lo que les decía ayer. Un momento, vamos a admitir a algunos participantes. Ya. Y bueno, eso es por la parte de los booleanos, que es tal vez uno de los nombres raros, ¿no? Que algunos puede confundirse con esos nombres. Entonces tenemos los booleanos. ¿Cuáles serían los de texto? ¿Alguien se acuerda? ¿Algún ejemplo de un tipo de dato de texto? Perfecto. Gracias, Daniel. Como dice Daniel, son cadenas de texto. Es un ejemplo de una variable tipo texto. Y está explícito en el nombre, ¿no? Pero también tenemos que considerar que puede ser un solo carácter, por ejemplo. ¿Qué es un carácter? Es, digamos, de la palabra texto, T es un carácter, E es otro carácter, y así. Entonces puede ser, la palabra texto como tal es un ejemplo de tipo de dato texto, y sería una cadena de caracteres, como dice Daniel. Y en el caso de tomar solo una letra o un solo número, sería un solo carácter. Después tenemos los datos numéricos, que tenemos varios tipos de datos numéricos, pero los principales son int, que es int, ¿no? En inglés es la abreviación de integer y en español es entero. Entonces tenemos el tipo de dato numérico entero y también tenemos el tipo de dato numérico float, F-L-O-A-T. Y ese quiere decir floating number, si no estoy mal. Y bueno, en español es el de punto flotante, que sería cualquier número decimal. Entonces tenemos enteros y decimales, int y float. Como les decía ayer también, lo lindo de Python, en especial para principiantes, no se tienen que complicar mucho con tipos de datos, porque en otros lenguajes tienen que declarar especificando el tipo de dato. Y bueno, en el caso de Python, directamente ponen el nombre de su variable, como lo vimos en el ejemplo de acá. Pueden poner, digamos, acá, ¿no? Nombre, y también pueden poner igual, y en vez del 5 ponen comillas dobles,
abren y cierran comillas dobles y al centro ponen el texto que quieran. Puede ser su propio nombre, ¿no? Entonces ahí ya tendrían una variable en la cual están guardando un tipo de dato de texto. Ahora, para el caso de true y false de los booleanos, podrían escribir true y false directamente o 0 y 1. Normalmente si escriben 0 o 1 lo va a tomar como entero. Entonces tienen que escribir true con T mayúscula, T-R-U-E, y false con F mayúscula, para que el lenguaje lo detecte. Entonces, eso por la parte de tipos de datos, espero que se entienda. Y mapeos y secuencias vamos a ver un poquito más adelante, donde vamos a ver diccionarios y listas. Y como siguiente punto tenemos lo que son los inputs y outputs. ¿Alguien tiene una idea o algún ejemplo que quiera dar de un input y un output? Daniel dice print, flechita y output, ¿no? Ya está bien. Cuando utilizamos la función print en Python, por ejemplo, lo que hace es mostrarnos un output. Output, input. ¿Qué significan esas palabras en español para los que tal vez no saben mucho de inglés? Como dice José, es como ingreso y salida. Entonces, nosotros en programación todo se basa en datos, ¿ya? Y podemos pasar datos de entrada y la idea al programar, al darle instrucciones a la computadora, es que le vamos a dar datos de entrada y programamos, hacemos el proceso en medio y estamos buscando recibir los datos de salida, que sería el output. También acá en la imagen de la izquierda pueden ver que hay como flechitas entrando a la computadora donde le pasamos cosas en un orden random, ¿no? Medio desordenado, tal vez parece nuestras ideas. Y la idea es ordenarlo aquí en la computadora, explicarle con algoritmos que, como igual dijimos en la primera clase, son secuencias de pasos ordenados para conseguir un objetivo, ¿no? Entonces creamos algoritmos en la computadora con estos datos para que la computadora siga las instrucciones y pueda devolvernos todo esto que ya se ve mucho más ordenado, ¿no? O las ideas que teníamos en mente al momento de querer programar. Y la definición, aquí la puse igual bastante simple, como dicen el chat de la clase. Input es lo que entra, datos de entrada, y output es lo que sale y es el resultado. Entonces, así de simple, ¿no? Cuando hacemos cualquier programa, le damos números, letras, lo que sea, y el output es el resultado. Y bueno, eso sería por la parte teórica de hoy. Eso es lo que vimos también un poco las anteriores clases. Antes de continuar, ¿hay alguna duda? ¿Algo que tal vez no entiendan? Gracias, Lucero. Bueno, espero que todos hayan podido comprender la lección y saben que los videos también están subidos en el canal, ¿no?, del Classroom. Y ahora vamos a ir, les voy a pedir que todos abran su Google Colab, por favor, lo que teníamos de la anterior clase, o se crean un nuevo cuaderno, como gusten.
Me avisan, por favor, si se puede ver la pantalla. Súper, gracias Ángel y Albert. Ah, gracias Diego. Y preguntarles también, ¿saben entrar a la plataforma? ¿Hay alguien que no sepa entrar acá, a Google Classroom? Digo, perdón, Google Colab. Listo. Bueno, si no saben, igual me avisan. Y ahora que todos estamos acá en el Google Colab, bueno, esto es lo que veíamos un poco las anteriores clases. Primero vimos el print, que es muy básico. Aquí adentro, en vez de esto de comenzando el curso de fundamentos de Python, también pusimos hola mundo o pusimos otras cosas, ¿no? Para probar la función. Entonces, como recuerdan, se posicionan en una celda y pueden darle al play y esperan un momento y se ejecuta, ¿no? Y aquí en la parte de abajito sale el resultado de su ejecución. Después de ejecutar una, pueden posicionarse abajo, le dan más código y les crea una nueva celda y ahí escriben más. Y están separadas cada celda, una de la otra están separadas. Si tienen un error acá, no les va a afectar en esta de acá ni en la de abajo. Entonces, eso, ya. También vimos un poco el tema de declaración de variables. Como veían en las diapositivas, tenemos, ¿alguien me puede decir qué es esto? Lo que está subrayado. En la estructura de declaración de una variable, ¿no? Súper. Gracias, Daniel, Diego y Carla dicen una variable. Este sería tal cual la variable, ¿no? El nombre que nosotros hemos decidido darle. Podríamos poner L1 en vez de longitud 1 o el nombre que decidamos o solo L, lo que sea. ¿Qué sería este igual de acá del centro? Gracias, Daniel. Igual dice asignación, ¿no? Entonces, este símbolo es asignación. ¿Qué quiere decir? Esta es la caja vacía, asignación, y le asignamos este valor, metemos este valor en la caja. Entonces, ¿qué pasa cuando imprimimos longitud 1? Se ve lo que está dentro, no se va a ver el 10. Ahora podemos crear varias variables. Por ejemplo, longitud 1, longitud 2, longitud 3. Y podemos darles valores diferentes. Por ejemplo, 12 y esta otra le podemos dar 30. Y acá también esto hicimos la clase de ayer, una suma, una operación aritmética muy básica, donde otra vez hacemos lo mismo, si se dan cuenta, es lo mismo que aquí arriba. Tenemos la variable, nosotros decidimos el nombre que queremos darle, en este caso el resultado. Después tenemos el símbolo de asignación, siempre va a ser este mismo símbolo. Y al otro lado del igual, todo esto de acá, aunque parezca largo, todo esto es lo que estamos metiendo en nuestra caja resultado. Entonces, cada una es una variable. Longitud 1 es una variable, la 2 es otra variable y la 3 es otra variable. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a meter el valor de todas estas variables sumados entre sí. Como pueden ver, hay símbolos de suma entre ellos. Va a sumarlos y los va a meter a nuestra caja resultado. Entonces, eso es lo que tenemos por la parte de creación de variables y para que vean que también se pueden usar entre sí, ¿no? Una vez que creamos varias cosas, varias variables, las podemos meter sumadas o restadas o multiplicadas en otra variable, como ejemplo. También podemos imprimir el resultado. Aquí, como les decía, esta es nuestra caja. ¿Con qué valor? Con el valor de la suma de estas tres, ¿no? Entonces, cuando imprimamos esto resultado, no va a imprimir el texto resultado, eso quiero que quede bien claro. Va a imprimir lo que está dentro, que es 30, ¿no? Porque antes teníamos longitud 1 era 10, longitud 2 era 10 y longitud 3 era 10.
Ahora, ¿qué pasa cuando hemos cambiado todo esto, ¿no? Hemos cambiado los valores de longitud 2 y longitud 3. Obviamente, si lo volvemos a ejecutar, si le damos al play, va a cambiar el valor y ahora es la suma de estos tres, ¿no? Entonces, eso es por la parte de creación de variables y también un poco de operaciones aritméticas. Aquí, como les decía ayer, pueden probar. Algo muy interesante de la programación es que ustedes pueden darse el gusto de probar lo que quieran y al final, si es que hay un error, solo vuelven al principio o se crean otra celda. Podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y nos va a dar el resultado esperado, ¿no? Como una calculadora puede ser. ¿Qué hace otra vez la variable print? Va a imprimir en pantalla y esto es lo que nos da un output, ¿no? ¿Qué pasa si es que comentamos esta línea? También estuvimos la clase de ayer, cómo comentar en Python. Comentamos poniendo este símbolo de hashtag atrás de cualquier línea y toda la línea se vuelve un comentario, se pone de color verde y eso quiere decir que Python, el lenguaje, no lo va a tomar en cuenta. Va a leer esta línea, la línea 2, la línea 3, la línea 4 está vacía y la línea 5 va a hacer la operación, ¿no? Va a hacer la suma, la resta, todo y lo va a guardar en la variable resultado. Por eso si lo ejecutamos, no sale nada, ¿no? Aquí a la izquierda nos dice que está todo bien, no ha habido errores, pero en el resultado, o sea, no nos imprime nada visible. ¿Y qué hacemos para que nos imprima algo visible? Que eso va a ser el output, los datos de salida. Le ponemos el print y ahí nos imprime esto, ¿no? ¿Cuáles serían los datos de entrada? ¿Alguien me puede decir cuáles serían los inputs o datos de entrada? Las longitudes. Exacto, gracias Diego. Las longitudes serían los inputs. Ahora, otra cosa que quería comentarles, bueno, aquí una observación muy buena que hizo Diego ayer, nos preguntaba si es que se podía imprimir más de una cosa con la función print de Python. Y efectivamente podemos poner una coma y pueden poner, digamos, qué otro valor quieren imprimir, longitud 3, digamos. Pueden copiar y pegar o escribirlo. Si lo vuelven a ejecutar, esperamos un momento. A veces tarda un poco por la conexión. No sé si ya se dieron cuenta. Bueno, mientras esperamos a que termine de ejecutar esta celda, les quería mostrar esto de acá abajo. Otra forma de imprimir una variable es escribiendo el nombre de la variable. Bueno, acá ya nos dio el resultado, ¿no? Nos imprimió -8, que es resultado, y al poner esta coma, nos separa por un espacio en el output, nos pone un espacio y el siguiente valor que queríamos imprimir. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo coma? Esto vamos a probar. La verdad es que no recuerdo, pero podemos poner comillas dobles, creo, y escribir hola mundo, por ejemplo. Y si lo ejecutamos, nos va a imprimir las tres cosas, ¿no? Podemos imprimir directamente un texto, como este de acá. Y bueno, un poco para que ejerciten cómo podríamos cambiar este código para que al print no le pasemos un texto, sino le pasemos una variable. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer eso? Para que nos dé este mismo resultado, ¿no? Nos tiene que escribir igualito que esto. Contenedor. Perdón, Lucero, no te escuché bien. Ponerlo en un contenedor, el Hola Mundo, Sí, como saludo y directamente ponerle saludo. exactamente. Gracias, Lucero. Y tal cual, ¿no? Creamos un contenedor, que es otro nombre que podemos darle, una variable, un contenedor, una caja vacía, como quieran decirle, saludo, como decía Lucero. Le ponemos el símbolo de asignación y ponemos comillas dobles, abrimos y cerramos y al centro hola mundo, ¿no? Entonces aquí abajo al imprimir, en vez de poner hola mundo, podemos poner directamente saludo, el nombre de nuestra variable. Si lo volvemos a ejecutar, esperamos y nos sale lo mismo, ¿no? Y ahora espero que esa parte igual se haya entendido bien. Ya saben que si no se entiende, me detienen y les explico otra vez. Otra forma de imprimir es directamente poner el nombre de la variable. Y acá, no sé si se dieron cuenta, pero hay algo de conexión entre las celdas, entre sí, ¿no?
de que aquí yo puse la línea longitud 1 y ustedes pueden probar lo mismo, se crea una nueva celda. Yo solo puse el nombre de una variable que tenía una celda anterior. Y al poner ese nombre y ejecutar la celda, no me da error. Si es que la habría puesto aquí arriba de esta celda, sí me daría error. Y vamos a hacer la prueba. Ahí está, pongo longitud 1 y de entrada me marca la línea, ¿no? Lo ejecuto y Python, en pocas palabras, me va a decir que eso no tiene sentido porque no existe ninguna palabra reservada llamada longitud. No puede hacer nada con esta palabra. ¿Ok? Esperamos un poco a que ejecute. Y mientras tanto, preguntarles, ¿no? ¿Alguien tiene una idea de por qué pasa esto? ¿Por qué aquí abajo no me da error y aquí arriba sí me da error? Porque abajo ya declaramos la variable, ¿no? Y arriba, digamos, está antes de definirla todavía. ¿Sería Exactamente. eso? Sí, eso es, Diego. Gracias. Entonces, tal cual es eso. Hasta este punto donde está ejecutando ahorita, ¿no? Esta longitud que nos va a dar error. Hasta ahí, Python no conocía que habíamos creado esa variable, ¿ya? Así es como funciona Google Colab, ¿ya? Entonces, podemos crear celdas más arriba, más abajo. Y la idea es que si es que una celda está aquí arriba, todas las que estén abajo de esta celda, podemos crear 100 celdas más abajo y seguir usando la longitud 3, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan en mente, al momento de trabajar pueden hacer eso, ¿no? Separar sus celdas, en una declarar variables y en otra recién hacer funciones, lo cual vamos a ver después. Y eso era más que nada para mostrarles que también se puede imprimir de esta manera y que no da error, ¿no? A pesar de que aquí parece que no tiene sentido porque está justo debajo de esto. También aquí, por si acaso, para que sepan, podríamos haber puesto longitud 1 en vez de print algo. Creo que está un poco lento el tema de Google Colab. Creo que es mi conexión a internet. Pero esto en teoría no tendría que darnos error. ¿Ya? Tendría que imprimir 10. Pusimos esto en vez del print, ¿no? Y lo voy a dejar como estaba. A ver. Ya. Como siguiente punto, acá tenemos otra celda, donde esto quería mostrarles más como un ejemplo. Y es igual un código bastante sencillo, son 2 líneas de código. ¿Alguien quisiera explicar tal vez esta línea para practicar el tema de asignación de variables? Y bueno, esto en realidad no les di mucho detalle, ¿no? No les expliqué todo esto todavía, pero quisiera ver si es que alguien se anima a explicar esa partecita. Súper, gracias Daniel. Bueno, sí, así es, ¿no? Nos pide escribir en el teclado el nombre. Ahora, para explicar un poco más a detalle, tenemos la función print que vimos desde el principio. En español es imprimir, ¿no? Recalcar igual un poco eso. Y si se dan cuenta, acá hay un factor común en esta celda. Tenemos colores similares. Podemos buscar, según el color, vemos similitud entre cómo lo interpreta el lenguaje. Por ejemplo, una variable cuando la creamos nos lo interpreta o nos lo muestra de color blanco. Acá nombre, ¿no? Cuando la usamos también nos muestra de color blanco. En print nos muestra de color amarillo. Y acá podemos ver que tenemos la nueva función que es input, ¿no? Y esta también nos muestra como color amarillo. Entonces podemos deducir que input es similar a print, es el mismo tipo. Los dos son funciones. Cada una tiene sus características, pero ambas son funciones. También, si se dan cuenta, para usar input o print, tenemos que abrir y cerrar paréntesis, ¿no? Lo que va adentro va a ser lo que le pasamos a esta función. Y otra diferencia, y esto es ya un poco lo que vimos en las diapositivas, el caso de input, que era datos de entrada, ¿no? Entonces, acá lo que va a hacer la variable input al ejecutar
es que nos va a salir, en vez de un resultado directamente, nos va a abrir un espacio para escribir y ahí tenemos que ingresar nuestro nombre, o eso es lo que nos indica, ¿no? Lo que va a hacer Python va a ser mostrar este texto, ingresa tu nombre y va a esperar a que nosotros ingresemos un texto. Lo va a guardar en esta variable y eso es lo que hace la función input. Lo va a guardar en esta variable y después en la segunda línea vamos a imprimir una concatenación donde tenemos hola, coma, espacio. Aquí para que se den cuenta podemos poner un espacio. Hola, coma, espacio y la variable nombre, que va a ser donde se ha guardado lo que el usuario escribe, ¿no? Entonces, esa parte se ha entendido bien. Sí, gracias, Alan. ¿Alguien más? Gracias, Christian Richard. Listo. Si no se entiende, escriben en el chat y me dicen, ¿puedo explicar otra vez, por favor? Y lo explico. Entonces, es así de simple, dos líneas, donde esto es lo que mostrábamos en la diapositiva, ¿no? Inputs y outputs. Se resume a esto. Ahora, algo igual importante que resaltar es que este input, a pesar de que sí funciona como datos de entrada, lo que va a hacer primero es darnos un output. Nos va a mostrar este texto. Y al mostrarnos el texto quiere decir que nos está dando un output, ¿no? Un dato de salida. Al usar esta función nos va a dar un output. Pero ¿qué va a hacer el output? Va a hacer que el usuario ingrese un dato y ese dato lo va a guardar en esta variable. Entonces, en ese momento, esta variable nombre se convierte en nuestros datos de entrada, nuestros datos de input. Aquí ya podríamos hacer procesos con la palabra, podríamos cambiar cosas, cambiar letras, cambiar todo y imprimir el resultado, ¿no? Y esa es la idea de los inputs y outputs. Entonces ejecutamos esta celda y también acá les pedí que abran su Colab. ¿Por qué razón? Porque quisiera que ustedes igual vayan siguiendo la lección, ¿no? Y que puedan copiar cada celda, que vayan copiando en su Google Colab y que ustedes puedan hacer sus pruebas por su cuenta, ¿no? Que puedan cambiar acá el texto, que puedan cambiar espacios para ver si se ve, digamos, alguna duda que puede surgir es, ¿qué pasa si es que aquí le doy 3 espacios más? ¿Qué va a pasar? No va a dar error, pero tampoco en el texto no se va a ver con 3 espacios más. ¿Por qué? Y ahí es una pregunta interesante, ¿no? Y así. Entonces, si pueden ir copiando, ¿no? Todas las celdas, les pediría eso para que practiquen y tengan sus apuntes también. Creo que voy a refrescar esta página porque está tardando mucho. Ya. Entonces, ya está explicado, ¿no? Y ahora vamos a esperar a que ejecute la celda. Y listo. Ahora sí, como pueden ver en la pantalla, nos muestra este texto, que este sería output, ¿no? Aquí nos da un espacio para ingresar texto, que sería input. Entonces, ¿cuál es mi nombre? Mi nombre es Nicolás. Le pongo mi nombre, enter. Entonces, ahí se marca y lo que ha hecho ha sido guardar Nicolás en la variable nombre. Eso es lo que tiene nuestra caja llamada nombre. Y al darle print, hola, y mi nombre, lo que va a hacer es esto que ven aquí abajo, ¿no? Hola, Nicolás. Ahora le he quitado los espacios de ahí abajo. ¿Qué va a pasar? Se ve igualito, ¿no? Algunos pueden pensar que aquí si le pongo hartos espacios, lo vuelvo a ejecutar, que se va a ver, digamos, muy, muy separado, ¿no? Pero en realidad no cambia nada. Y eso es porque solamente va a tomar en cuenta los espacios que pongamos aquí, porque aunque parezca vacío esto que estamos haciendo, lo va a tomar como una variable de texto completa, hasta los espacios vacíos, ¿ya? Entonces, si quieren dar más espacios, acá. Ahora lo ejecutamos para que vean. Y ahí pueden ver, ¿no? Que sí se hacen más espacios. Perdón, creo que alguien estaba levantando la mano. Dime, Luis.
Ah, ya. Dale, Luis. Gracias. Entonces, ese sería el resumen de los inputs y outputs, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos? En esta celda pide 2 inputs y después hace una operación con los inputs y el resultado de esa operación lo muestra como output. ¿Alguien se animaría a explicar este código de acá? Ese es un buen ejercicio. Y no tengan miedo porque estamos tratando de hacerlo de la forma más amigable posible, ¿no? Para que todos puedan entender. Si no, si se equivocan en algo, se corrige y ya. Bueno, se va a ingresar un número. Por el int veo que es de tipo entero. Igualmente la variable número 1, número 2. Y se va a realizar una suma de los números que se hayan ingresado. Y por último va a imprimir la suma de esos dos números. Creo que estoy bien o estoy mal. Súper, sí, muchas gracias, Lucero. Es así como dice Lucero, y como pueden ver no es tan complicado para que los demás igual se animen a practicar y explicar. Una muy buena práctica es ir explicando línea por línea. Aquí tenemos solo 4 líneas, como pueden ver, y un buen programador puede entender cada línea lo que hace, ¿no? Entonces, y si no entienden, se busca, ¿no? Se busca por qué se está poniendo esto. Y ahora, para que quede más claro, igual voy a recalcar algunas cosas. Esta primera línea, ¿cómo lo podemos eh, tal vez diseccionar en partes para que se entienda más fácil? Tenemos número 1, ¿no? Es una variable que creamos. Aquí igual para ir aclarando algunas cositas, no podríamos haber escrito número espacio 1, ¿ya? Por si acaso, ahí les va a dar error. Porque un nombre de variable, como regla, siempre tiene que estar junto. Puede ser número 1 sin la barra baja, pero una buena práctica es poner la barra baja donde habríamos puesto un espacio normalmente, ¿ya? Entonces, aquí lo que hacemos es darle un nombre a una caja, ¿no? Creamos una caja vacía que se llama número 1. Utilizamos el símbolo de asignación y le vamos a asignar todo esto de acá. Esto igual, todo esto de acá se disecciona por partes. La mejor forma de empezar es por dentro, ya no por fuera, porque eso puede confundir un poco. Entonces, ¿qué tenemos adentro? Un input. Si se fijan aquí arriba, esta línea de acá, es lo mismo, es un input, 2 paréntesis y al centro un texto, ¿no? Entre 2 comillas dobles. Igual no se olviden, si quieren poner un texto, siempre es entre comillas dobles. Y es tal cual lo mismo. La única diferencia con lo de arriba es el texto, que el de arriba dice ingresa tu nombre y el de abajo dice ingresa el primer número. 2 puntos y un espacio, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta parte del input? Nos va a generar primero un output, que va a ser este texto, ¿no? ¿Qué es el output? Son datos de salida. En el resultado, al ejecutar la celda, nos va a mostrar primero ingresa el primer número, ese va a ser el output que nos da la computadora con la función input. Nos va a esperar a que escribamos un número y cuando le demos enter va a pasar a la siguiente línea. Ahora, ¿qué es lo que hace el int? Tiene otro color, ¿no? Se pueden dar cuenta. Y hay otras funciones que también tienen su mismo color o que Python te las va a mostrar del mismo color y es porque tiene algo en similar. En este caso es una función de conversión. Lo que va a hacer es que lo que le pasemos, lo que sea que le pasemos, lo va a convertir a entero. Porque si no, no utilizaríamos esta función int, que es integer en inglés, ¿no? O entero, que está encerrando todo nuestro input. Entonces lo tomaría como texto y va a guardar, aunque pongamos un número, no podríamos poner 2, por ejemplo, pero va a guardar el 2 como si fuera un texto. Entonces ahí nos va a dar error. ¿A qué momento? Al momento de querer sumar con ese 2, porque ese 2 no es válido para sumar. Entonces, si queremos hacerlo válido para operaciones, volverlo un número para que Python lo tome como tal, tenemos que utilizar esta función int. Entonces, dentro de la función int ya agarramos el valor, ¿no? Esto lo va a convertir y lo va a guardar en nuestra caja. Si escribimos 20, va a guardar 20 en el número 1 y lo va a guardar como un número entero. ¿Qué hace la línea número 2? Como decía igual Lucero. Va a ser lo mismo, solo que va a pedir un segundo número, ¿no?
Y después de eso, en esta línea, otra vez la misma idea, ¿no? Declaración de variables. Creamos otra caja vacía llamada suma, utilizamos el símbolo de asignación y le vamos a pasar número 1 más número 2, ¿ya? Entonces, como ya son números y Python los toma como números, no va a haber problema. Va a hacer la suma y lo va a guardar en esta variable y vamos a generar nuestro output, ¿ya? Con la función print. Vamos a escribir la suma de los números es, dos puntos, espacio, podemos ponerle acá, y va a poner la variable suma, ¿no? Que va a ser el resultado. Entonces vamos a ejecutar la celda. Y como les decía, ¿no? Este es el primer output que nos genera la función input, ¿no? Pues un poco raro, pero sí, así es. Y podemos poner 94, por ejemplo. Damos Enter y hasta este punto, ¿qué ha hecho Python? Ya ha recibido nuestro input, lo ha convertido entero y lo ha guardado ahí. Segundo punto, digamos, para que sea fácil, 6. Enter, hace lo mismo, lo guarda en el número 2. Aunque parezca instantáneo, tienen que ver cómo va procesando línea por línea, ¿no? Va a guardarlo en el número 2 y después va a crear la variable suma vacía y le va a asignar la suma entre el número 1 y número 2, que era 94 más 6, y el resultado va a ser 100, ¿no? Y aquí nos va a imprimir eso. La suma de los números es esto. Y este texto lo pueden cambiar a su antojo, ¿no? No va a afectar en nada la funcionalidad. Es solamente lo que va a ver el usuario. Hasta ahí, ¿se ha entendido bien esa parte? A ver, Alejandro dice, a mí no me ejecuta el código de la sección input, pero estoy usando VS Code con extensión Jupyter para que sea igual a la de Google Colab o uso... Yo te recomendaría, Alejandro, que uses Google Colab porque puede haber algunos problemas al momento de tal vez tus versiones de Python y todo eso. Y por esa razón también les he recomendado a todos que usen esto porque sé que a veces la instalación es tal vez algo que frena, ¿no? Al momento de aprender. Entonces te recomiendo que pases acá y después si quieres por WhatsApp me puedes preguntar y tal vez te pueda ayudar a resolver tu problema. Gracias Alan y Ronald. Y si alguien no ha entendido otra vez, ¿no? Me dicen en el chat. Y bueno, aquí tenemos otro ejercicio de práctica. ¿Alguien quisiera animarse a explicar este? Ya es un poquito más largo. No se asusten. Si hay algo que no entienden, esa parte no le expliquen, pero todo lo que entiendan pueden intentar. ¿Quién se anima a explicar eso? En la primera parte, de igual forma, nos pide ingresar una cantidad, un valor para el número 1, luego para el número 2, y abajo tenemos condicionales, ¿no? Que nos dice que si el número 1 es mayor al número 2, va a imprimir el primer número mayor que el segundo, nos dice, ¿no? O podría haber otro que el número 1 sea mayor al 2, ¿no? Y también un else que nos imprimiría esa otra condición, ¿no? Sí, así lo interpretaría. Sí, gracias Diego. A ver, creo que alguien más se quiere unir a la reunión. Y sí, estás en lo correcto. Bueno, acá no se asusten, sé que les estoy mostrando tal vez algunas cositas nuevas. Por ejemplo, no lo hemos visto el if, no hemos visto el if o el else. Tampoco hemos visto este tipo de comparaciones, ¿no? Pero se los voy a explicar ahora y también la siguiente clase le vamos a dedicar tiempo a ver todas las que son similares a estas. Y gracias, Diego, por tu explicación. Entonces, igual vamos a repasar un poquito. Acá es lo mismo que aquí arriba, ¿no? Igualito, como copiado y pegado. Estas dos líneas. Creamos dos cajas vacías, número 1 y número 2. Pedimos al usuario que ingrese primero el número 1. Antes de guardarlo en nuestro número 1, usamos la función int y todo nuestro input lo metemos ahí, ¿no? Si escribiéramos el código, se vería algo así. Se vería, creamos número 1, igual, ponemos el espacio int, ponemos dos paréntesis y al medio escribimos, ¿no? Input, abrimos y cerramos paréntesis, comillas dobles y el texto que querramos, ¿no? Que puede ser el que ya teníamos.
Ahí, ¿no? Ingresa el primer número. Eso es lo que pueden hacer ustedes y lo que les recomiendo que hagan, y ahí van a entender mejor. Es mejor cuando ven cómo se escribe desde el principio una línea, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros dos inputs, datos de entrada, y aquí le vamos a decir a la computadora que haga todo el proceso, ¿no? Va a hacer comparaciones. If en inglés quiere decir sí, ¿ya? Para los que no sabían. No se refiere al sí como yes, por ejemplo, ¿no? Que yes es sí de afirmación. No, en el caso de if es el sí de comparación. ¿Qué pasaría si, no sé, una vaca vuela, por ejemplo? Ese tipo de sí es. Entonces aquí estamos preguntando si el número 1, ¿qué es este símbolo? Es el símbolo de mayor, ¿no? No se complique mucho acá, es como en matemáticas, como la boca del cocodrilo abierta y eso, ¿no? Entonces, este quiere decir mayor, que el número 1 es mayor al número 2. Entonces le decimos, si es que el número 1 es mayor al número 2, es la primera condición. Si es que eso es verdadero, si es true, entonces va a ser este print, ¿ya? Nos va a imprimir el primer número es mayor que el segundo. Después tenemos el segundo, que es una variación de if, que es el if, que es como la mezcla entre if y else, ¿ya? Vamos a usar hartos el if, y el último de los el if va a ser un else, ¿ya? Entonces primero tenemos... un momentito, por favor. Ya, dime, Alan. Perdón, ¿me oyes? Sí, se escucha bien. No necesita un cierre esta condicional if en if. Se deja con else Eh, en Python. en Python la sintaxis lo hace más sencilla que en otros lenguajes, ¿no? Por ejemplo, si hiciéramos en Java, por ejemplo, ¿no? Sería algo así. Ponemos if, paréntesis. Claro. Adentro del paréntesis pondríamos una comparación, por ejemplo, num1 mayor a num2, por ejemplo, que serían dos variables. Abrimos y cerramos corchetes y después tenemos un else, ¿no? Else. Así. Y después un end if. Ajá. El if sería en realidad así, creo que se escribe, ¿no? El if. En Java no me acuerdo muy bien. Y el último de todos sería el else. La Else. última de las condiciones que hagamos, podemos hacer 100 el if, por ejemplo, y la última de todas sería un else. Perfecto. Gracias. Gracias, Alan. No hay de qué. Entonces, gracias, Alan, por tu pregunta. Espero que a los demás igual les quede claro. Y aquí podríamos, para dejar más claro el ejemplo, podemos hacer un elif más. Elif, si el número 1 es igual, por ejemplo, al número 2. En Python se pone 2 puntos y aquí abajo hacemos un print, que va a ser, vamos a hacer sencillo, son iguales. ¿Ya? Por si acaso aquí igual hay algo muy importante. El igual, como les expliqué al principio, está reservado como símbolo de asignación. Entonces aquí Python me está dando un error. ¿Por qué? Piensa que yo quiero meter esta variable número 2 en la variable número 1, lo cual no es lo que estamos buscando. No estamos queriendo comparar si es que la variable 1 es igual a la número 2. ¿Qué se hace en ese caso? Se pone 2 iguales. Y eso es similar en muchos lenguajes de programación. Ahí ya no me da error, ¿no? Entonces, ahora ejecutamos para que vean un poco el resultado. Ingresamos el primer número, que sería, por ejemplo, hagamos la prueba, la primera condición, que el número 1 sea mayor al número 2. Por ejemplo, 13. Ahora me va a pedir el segundo número y le vamos a poner 4, ¿ya? Entonces ahí va a ser todo el proceso y va a entrar línea por línea a ver cuál condición se cumple. Como la primera es la que se está cumpliendo esta, agarra, ya tiene 13, ¿no? 13 es mayor que 4, entonces va a entrar al if, ¿ya? Va a entrar aquí y va a imprimir esto. Como pueden ver aquí abajo es lo mismo, el primer número es mayor que el segundo. ¿Qué hubiera pasado si es que no se cumplía? Iba a seguir corriendo, no iba a imprimir esto, no iba a entrar al if, iba a irse al el if, ¿ya?
al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que se cumpla la condición. Y si no se cumple ninguna de las condiciones que le damos, se va a ir al else. Para eso está el else. Es, en cualquier caso que no hayamos puesto, se va a poner este texto. Aquí le vamos a poner este caso, no lo pusimos, ¿ya? Entonces, hagamos la prueba del segundo o el tercero para que vean que se va a saltar el segundo, que el número 1 es igual al número 2, ¿ya? Digamos 6, enter, 6, enter, ¿ya? Y como pueden ver es el texto que nosotros escribimos, ¿no? Son iguales. Ahora, ¿cómo podríamos hacer el else? Creo que aquí más fácil sería quitarlo, esto que escribimos, y que directamente nos ponga que son iguales, ¿no? En caso de que no sea mayor ni menor, que son iguales. Perdón, una pregunta ahí. Si digamos ingresábamos por error una letra, podría ser también este caso no lo pusimos, ¿no? Podría tomarlo si no reconoce un número. Ya. Bueno, gracias, Diego. Y como dice Diego, es una observación igual buena. Para eso utilizamos la función int. Y esta función int va a verificar primero que lo que está intentando convertir es un número, efectivamente. Y si se puede, lo va a convertir. Si no se puede, nos va a dar un error. Y ahora vamos a probar eso. ¿Qué pasa si le ponemos A, por ejemplo? Enter. Pueden ver que aquí se marcó rojo, ¿no? Todo y nos dio el error. Y aquí nos indica que es inválido, es un literal inválido para la función int. Entonces necesitaríamos que sea un número en base 10. Eso es lo que nos pide. Y gracias, Diego, otra vez por tu aclaración. Ahora, ¿cómo podemos controlar eso? Hay varias formas. Se utiliza el try catch, por ejemplo, no sé si lo conocen. Y lo que hacemos es control de errores, ¿ya? Entonces verificamos, en vez de que nos salga, nos marque errores, que nosotros pongamos nuestro mensaje personalizado, ¿no? El número, lo que he ingresado debería ser un número, por ejemplo. En vez de que nos salga un error muy feo, ¿no? Y nos salgan varias líneas. Ahora sí, vamos a probar el else, ¿ya? ¿Qué pasa si otra vez ponemos números iguales? Recuerden que hemos quitado esas líneas que nosotros escribimos. Y pueden ver que aquí nos ha impreso lo del else, ¿no? Se ha saltado, ha ido primero por el primer if, ha dicho el número 1 es mayor al número 2. No, no es. Son iguales, ¿no? Entonces no se cumple esta condición. Entonces no entra a este print. Va al siguiente el if. El número 1 es menor al número 2. Tampoco, ¿no? Porque son iguales. Otra vez se salta este print. Y por último, en cualquier caso, si no se ha cumplido, no importaba si era otra cosa que no eran iguales, se iba a ir al else, ¿ya? Este es cualquier caso que no se haya cumplido. Iba a imprimir esto. Y eso sería por la parte de if y else. No se preocupen si no han entendido ahora. Lo vamos a ver también un poco la clase del este lunes que viene. Un poco más a detalle ya esas funciones. Entonces, antes de terminar la clase, quisiera preguntarles si se ha entendido bien o si quisieran que aclare un poco más alguna de las celdas tal vez o esta última parte. Súper. Bueno, creo que se entendió bien, ¿no? Listo, gracias. A ver, ¿qué dice Alan? Dice, esa condicional permite un solo else. Sí, se permite un solo else. No puede haber más de un else. Y gracias igual, Alan. Por si acaso, si ponen dos else, les va a dar error. Porque siempre el if tiene su else, ¿ya? O sea, me refiero a if tiene su else, siempre. Entonces, la condición siempre va de esa forma, ¿ya? Puede haber también un solo if, si no me equivoco, pero el if es opcional si queremos poner más condiciones antes de irnos al else. Listo, gracias, Heidi. Y bueno, si no hay más preguntas, quería también decirles que la siguiente semana un administrador de la universidad va a venir a explicar cómo pueden ingresar a la plataforma de Cisco para que puedan avanzar también por ahí.
Y yo les voy a dejar por mi parte un par de ejercicios en Google Classroom para que ustedes los puedan hacer en un cuadernillo de Google Colab, ¿ya? Y antes de terminar la clase les voy a explicar rápido cómo pueden compartir. Si alguna vez han usado Google Docs es lo mismo. Aquí arriba vienen al botón de compartir. Le dan clic y les va a cargar una pantalla, ¿ya? También por si acaso la clase está grabada, entonces lo voy a subir lo antes posible. Acá pueden agregar personas, pero en este caso lo que les voy a pedir que hagan es venir a acceso general. Aquí pongan cualquier usuario que tenga el vínculo y le pueden dejar como lector. Editor sería para que yo pueda editar su archivo, lo cual no es necesario, entonces puede ser cualquiera de estos tres, ¿ya? Pero pongan cualquier usuario que tenga el vínculo y aquí el que ustedes quieran. Lo siguiente que hacen es darle clic a copiar vínculo y ese vínculo lo van a subir a Google Classroom, ya en la tarea que les voy a dejar. Y para que vean, al darle clic a ese copiar vínculo, pueden presionar Control B chica, o pueden dar clic derecho en cualquier lugar, en cualquier editor de texto, donde sea. Clic derecho, buscan pegar en algún lado y aquí está, ¿no? El URL. Entonces, esa es la forma de compartirme uno de sus cuadernillos y eso es lo que les voy a pedir que suban. Ustedes se crean un cuadernillo, lo comparten, guardan el link y lo suben a la tarea de Classroom. Si hay más dudas, también pueden preguntar por el grupo de WhatsApp y eso sería todo por la clase de hoy. Si gustan, pueden ir saliendo.